Muy bien, continuamos con más información en Al Día la Revista y justamente se desarrolló una sala plena de la Asamblea Legislativa Plurinacional donde se determinó enviar el caso Lavallato al Ministerio Público para que se investigue. Luego de estas sesiones justamente se determinó esta medida y se encuentra con nosotros la senadora Adriana Salvatierra para analizar un poco cuál es el escenario a partir de ahora que el caso ha pasado a manos de la Fiscalía para su investigación. Bienvenida, Muy buenos senadora. días, muchas gracias por abrirnos las puertas de Bolivisión y muy buenos días a todos y todas. Bueno, senadora, ahora cómo se acomoda el escenario dentro del caso Lavallato que se investiga, las personas investigadas, quiénes son ahora, cuál va a ser su participación en esta investigación. Mira, en las resoluciones, y paso a dar lectura de las mismas, en las resoluciones se determinó que hay cuatro elementos que pueden ser indicios de responsabilidad, porque el objeto de la comisión fue precisamente investigar en el marco de nuestras atribuciones si es que existe el indicio de la comisión de delitos vinculados al pago de coimas y sobornos a servidores públicos, porque la Asamblea Legislativa no investiga personas privadas, a servidores públicos en los proyectos de adjudicación carreteros, en el marco de dos casos. Un caso que se abrió en Estados Unidos, que fue el caso Odebrecht, que involucró a 11 países, y el caso Lavallato en Brasil, que son el conjunto de empresas brasileñas. Muy bien. Entonces, la comisión sesionó durante más de 6 meses, de hecho inmediatamente se publicó en un medio de circulación nacional, en El Deber en concreto la noticia. A la semana la Asamblea Legislativa conforma la comisión. Entonces, le da 6 meses de plazo, ya concluyeron los 6 meses, terminamos el informe, fue presentado y se concluye lo siguiente. Se remite ante el Ministerio Público una denuncia que involucra primero a 4 personas, entre las cuales se demostró que existe, a partir de la Unidad de Investigaciones Financieras, en una circularización a los bancos, se demostró que existe una ruta de pago de coimas y sobornos, presuntamente a Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, que era exministro de Servicio y Obras Públicas cuando gobernaban Gonzalo Sánchez de Lozada y su vicepresidente era Carlos Mesa, el exgerente general del Servicio Nacional de Caminos, que era Jorge Nicolás Peredo Flores, y Luis Humberto Landívar Pereira, un gerente de construcción del Servicio Nacional de Caminos, y Mario Avelino Moreno Virués, un exministro de Obras Públicas del gobierno de Rodríguez. Se especula que esta sería la ruta que habría seguido uno de los cheques de soborno. No solamente uno, en realidad la ruta es mucho más compleja que eso. Y aquí tengo el esquemita. Tengo todos mis papeles acá, mil disculpas por el desorden. Mira, Camargo Correa, en el operativo, en el cuaderno de investigación de Castillo de Arena te da un número de cuenta, el Nacional SAFI. Este número de cuenta hace depósitos a través de 2 personas intermediarias, que están identificadas también, y estas personas que hacen de intermediarias le transfieren el 2 de marzo del 2006 a Carlos Eduardo Mario Morales Landívar 18.750. Esa es una. Otra ruta que existe es también a través de intermediarios al señor Jorge Nicolás Peredo Flores, que presumimos que sería la sigla GGSNC, y hace también una ruta con un depósito a una cuenta bancaria que a través de 2 intermediarias recae también en el señor. La tercera persona, la empresa Kindle Cleanfield, que es una empresa constituida en un paraíso fiscal, donde los paraísos fiscales tienen menor presión impositiva y por eso las empresas prefieren constituirse ahí, recibe una transacción del 5 de enero del 2007 directamente a Luis Humberto Landívar Pereira, gerente de construcción. Y el otro, y finalizo con estos 4 primeros, el señor Mario Avelino Moreno Virués, es ministro de Servicio y Obras Públicas, que también tiene una ruta de depósitos bancarios que a través de 2 intermediarias, el 2007, le hacen llegar dinero a su cuenta. Pero estas intermediarias siempre, como aparecen en el operativo Castillo de Arena, están vinculadas a la empresa Camargo Correa. De ahí quedan otras 5 personas que, como estas personas, tuvieron una participación en la ruta administrativa. Del dinero, claro. No del dinero, la ruta administrativa del proyecto carretero. Ya. ¿Por qué? El responsable de llevar adelante el proceso de licitación y adjudicación era el Servicio Nacional de Caminos. Sin embargo, estas carreteras, Robur El Carmen y el Carmen Arroyo Concepción, Santa Cruz Puerto Suárez, los 2 últimos tramos, fueron por decreto, retirándole la atribución al Servicio Nacional de Caminos
y instruyendo por decreto, pese a que el Servicio Nacional de Caminos y hay informes que dicen no cumplen los pliegos y las concesiones condicionadas para adjudicarse la carretera. Y aún así se las adjudicó y aún así, por decreto se instruye, continúen. Entonces, eso es cuando menos sospechoso. Ahora, las otras 5 personas, ¿qué papel ocuparán en esta investigación que llevará a cabo el Ministerio Público? Bueno, con estas personas, además de una participación directa en los actos administrativos, esto que te decía, si el Servicio Nacional de Caminos te dice no, no se puede, y el Gobierno Nacional por decreto le mete, hay 2 elementos más. Hay coincidencias de viajes y flujos migratorios entre los responsables de los pagos de soborno y estas 5 personas. Y lo último, que es aún más delicado, que es que se han detectado movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. Ahora, movimiento sospechoso no es yo vendí mi casa y me apareció un monto de dinero, no. Porque ahí la UIF fácilmente demuestra y dice, tenía este bien registrado a su nombre, o sus padres tenían este bien y por herencia le correspondió una parte. Son bienes que no han podido ser claramente justificados. Bienes o dinero que no ha podido ser justificado. Si tú recibes un sueldo como periodista, se supone que ese sueldo se deposita en tu cuenta bancaria y tienes un perfil, pero si de pronto recibís $30.000, ¿de dónde aparece eso si no demostras con bienes, si no demostras que tenés una fuente laboral adicional o una consultoría o una actividad empresarial? Entonces, por eso se han determinado remitir por movimientos inusuales, participación en actos administrativos, a Carlos Mesa, Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, Luis Carlos Gemio Mollinedo, Humberto Landívar Pereira y Carlos Silvestre Romero Mayé. Carlos Mesa indicaba que él había podido justificar sus ingresos justamente y que él no debería estar incluido en esta investigación. Incluso trató de hacer uso de la palabra en la sesión que llevó a cabo la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, ¿él en qué situación se está? Mira, hay elementos muy extraños en las participaciones y las defensas legales del señor Mesa. Primero, que su abogado es, además de mentiroso, es una persona que seriamente puede ponerse en duda su capacidad profesional. Carlos Mesa dice, el 2008, trabajé personalmente en su propio libro, que aquí tengo, es Presidencia Sitiada, Memorias de mi Gobierno, dice, trabajé personalmente y sin tregua en la viabilización de las obras Santa Cruz en sus 5 fases, 2 de las cuales llevé hasta la firma del contrato. Personalmente, en una carretera en la cual se acusan sobornos. ¿Cuáles son los conflictos que encontramos de por medio? Primero, es indiscutible que existen movimientos inusuales en sus cuentas bancarias. Esto es un informe de la UIF, no es un informe de la comisión. ¿Qué te dicen? Además, como conflictos, el señor Carlos Mesa no pudo rebatir eso. Y además hay elementos que cuando menos son sospechosos y guardan relación con su abogado. Ayer estaba en un medio de comunicación y decía, ¿por qué el señor Carlos Alarcón asumió de ser viceministro de Justicia de forma interina a ser ministro de Obras Públicas? Y responde el señor Alarcón de forma muy grosera en medios de comunicación, ¿Carlos Mesa puede poner a quien quiera? No. Porque para ser ministro interino, la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, en su artículo 2, parágrafo 2, establece: por decreto, el señor presidente de la República se designará interinamente una persona que reemplace al ministro de Estado cuando sea necesario, interinamente, y lo hará otro ministro, es decir, si se ausenta el ministro de Obras Públicas, tiene que suplirlo otro ministro, digamos Defensa, que están al mismo nivel jerárquico. O dentro de su cartera, el ministro de Viviendas, digamos. Pero no puede el viceministro de Justicia asumir como ministro de Obras Públicas. Y el señor Carlos Alarcón asume como ministro de Obras Públicas, y aquí tengo la ley que... ¿Sería una irregularidad? Por supuesto. Primero, que es una posición ilegal, y segundo, ¿qué hace el señor Carlos Alarcón cuando asume como ministro? Divide en 2 los tramos carreteros e instruye la licitación. ¿Por qué? Porque esta fue una carretera que le robó las atribuciones al Servicio Nacional de Caminos y por decreto
ordenaron continuar con el proceso de seguimiento. Muy bien, perfecto. Toda esta información entonces se estará ampliando justamente en otras entrevistas más que se realicen y justamente hay que estar al pendiente de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía en los próximos meses. Será bastante extensa esta investigación y de seguro se va a pedir la colaboración de la Fiscalía, de sus pares del Brasil y otros casos más que existan. Si usted quiere volver a ver esta entrevista puede revisarla en nuestra página web www.redbolivisión.tv.bo para que usted pueda observar y analizar toda la información que nos ha brindado la senadora Adriana Salvatierra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto. Continuamos con más en Al Día la Revista.